Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. El viernes comenzó en Quito una de las mayores crisis diplomáticas de América Latina. Ocurrió cuando la policía se tomó la embajada mexicana y se llevó al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. ¿Cómo entender esto? En Bogotá y sus alrededores, donde vive una cuarta parte de la población de Colombia, habrá racionamiento de agua a partir de este jueves. La sequía pasa factura en la capital. ¿Hubo imprevisión de las autoridades? En México, una encuesta de la firma Encol deja claro que la mayor parte de los ciudadanos creen que el debate presidencial del domingo lo ganó Claudia Sheinbaum. ¿Se consolida definitivamente la candidata oficialista? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 9 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Ecuador y México protagonizan desde hace 4 días uno de los mayores escándalos diplomáticos de los últimos tiempos en América Latina. El punto más álgido se alcanzó el viernes por la noche en la embajada mexicana en Quito. En ese momento, agentes de la policía entraron a la fuerza a la sede diplomática y se llevaron al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Glass, contra quien pesan 2 condenas por corrupción, llegó ahí el 17 de diciembre. Fue enviado a prisión, aunque ayer lo hospitalizaron por una sobredosis de ansiolíticos. En el exterior de la embajada, los policías empujaron al diplomático mexicano Roberto Canseco. Canseco habló poco después en plena vía pública y se mostró alarmado por lo que acababa de pasar. La Convención de Viena consagra la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Me he golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran. ¿Cómo? Delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. Los problemas entre Ecuador y México se agudizaron el jueves pasado, cuando el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sugirió que el asesinato en agosto del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio ayudó a que Daniel Noboa ganara las elecciones presidenciales en octubre. Noboa declaró enseguida persona no grata a la embajadora mexicana Raquel Serur y México le concedió de inmediato el derecho de asilo a Jorge Glass. Además, dijo que enviaba un avión a recogerlo y que solicitaría para él un salvoconducto que le permitiera salir de Ecuador. Pero el gobierno de Noboa, con el argumento de que el derecho de asilo se otorga solo a quienes son perseguidos por razones políticas, ordenó la toma de la embajada mexicana, lo cual motivó la suspensión de relaciones por parte de López Obrador. Y nosotros consideramos sagrado el derecho de asilo. Raquel Serur no ha sido la única embajadora mexicana expulsada recientemente de un país de la región. En 2022 lo fue Pablo Monroy, que estaba en el Perú, pues López Obrador no reconoció a Dina Boluarte. Y en 2019 lo fue María Teresa Mercado en Bolivia, tras el asilo que México le dio a Evo Morales. La crisis del fin de semana ha tenido efectos internos en ambos países. En México, la oposición respaldó a López Obrador y condenó la acción de Noboa. Y en el Ecuador, los partidos políticos que convivían con el presidente le pueden complicar la vida en el referendo del 21 de abril. ¿Cómo entender lo que ha ocurrido entre Ecuador y México y quién se equivocó? Hablamos anoche en Valencia, en España, con Jorge Lomónaco, que fue embajador y diplomático mexicano por más de 30 años. Las tensiones diplomáticas entre México y Ecuador
datan desde diciembre pasado, cuando se aceptó como huésped, y es la figura que se utilizó, a Jorge Glass. Esta no es una figura reconocida por el derecho internacional, y eso para mí significaba que se quería ganar tiempo para decidir si se le daba asilo político o no. Esta situación se aceleró, llegó a un punto de rompimiento con las declaraciones del presidente López Obrador sobre los asuntos internos de Ecuador, que motivó la declaración como persona non grata a la embajadora de México en Ecuador, seguido de lo cual México respondió anunciando el otorgamiento de asilo político y el envío de un avión militar, que quizás es lo que aceleró las cosas y provocó, junto con algunos otros factores, la reacción inaceptable del gobierno ecuatoriano de violar la soberanía, la inmunidad soberana de la Embajada de México en Quito. En fin, todos los actores haciendo cosas equivocadas, actuando de mala manera. Desde el punto de vista de México, este es el tercer embajador en un gobierno que es declarado persona non grata. 3 embajadores mexicanos lo han sido. Es irónico que una región que resultaba prioritaria ideológicamente, políticamente para el gobierno de López Obrador sea donde México tiene las peores cuentas, las peores relaciones, un desastre hacia América Latina, y desde luego la violación flagrante del derecho internacional, de la Convención de Viena, por parte del gobierno ecuatoriano. Una vergüenza para todos. Todos han actuado mal, de mala manera, y difícil ver cómo se resolverán las cosas en el futuro. En Bogotá y sus alrededores vive una cuarta parte de la población colombiana. Ayer, esos miles de personas recibieron una noticia inquietante. El alcalde Carlos Fernando Galán les dijo que habrá racionamiento de agua a partir de este jueves. Para saber los detalles, llamamos a Juan Fraile, editor para Bogotá de Caracol Radio. Hombre, pues lo que estamos viviendo en Bogotá es crítico y es inédito, por lo menos para toda una generación de bogotanos que nunca habían visto o sentido un racionamiento de agua. Estamos hablando de unos 12, casi 13 millones de habitantes, contando los municipios de la Sabana, que van a empezar a tener esta restricción una vez cada 10 días por 24 horas. Se decidió que la ciudad se va a dividir en 9 zonas y, de acuerdo a un calendario que ya fue publicado por la alcaldía, pues se va a tener esa restricción por un día. En este caso en particular, uno diría 3 veces al mes vamos a tener la restricción, y esa medida puede ampliarse o variar dependiendo del nivel de los embalses. Lo que calculan los expertos, por ejemplo, es que para que los embalses vuelvan a su nivel natural, normal, se pueden tardar 2 o 3 años en condiciones climáticas como las que estamos viviendo en este momento. Y el problema es el 2025. Realmente en este momento estamos pasando por una emergencia, pero si no se toman las medidas desde ya, el 2025 promete ser muchísimo más apocalíptico en cuanto al tema de la sequía y la falta de agua para Bogotá. Hay un dato que no es menor y que da la empresa de acueducto de Bogotá, y es que en el último año se disparó el consumo de agua. Esto puede ser ligado a las altas temperaturas, que ha dicho la ministra de Ambiente. En Bogotá han llegado hasta 24 grados centígrados, pero también a la aparición de nueva vivienda, a la llegada de más habitantes a la capital de la República, a la aparición de nuevos comercios, de nuevos restaurantes. Es como si en el último año hubiesen aparecido 500,000 nuevos hogares, con el consumo que eso implica para la capital de la República, y por eso la necesidad urgente de ahorrar agua. Y pues lo que esperamos todos es que ojalá llueva pronto, y que si llegan las lluvias, pues no se nos inunde Bogotá, porque también nos pasa que si estamos en sequía hay emergencia, pero también cuando llueve se pone muy difícil la cosa aquí en Bogotá. También consultamos a Juan Fraile sobre la reacción de la gente frente a las distintas autoridades: el Gobierno Nacional, el del Distrito Capital y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el IDEAM.
Por esos días la gente se pregunta si esto no era previsible, por qué tuvimos que llegar al racionamiento, por qué no ahorramos agua o tomamos otras medidas antes de llegar a esto que puede llegar a ser considerado lo más extremo. Pues hay un documento del 2022 donde se relacionan los pronósticos del IDEAM y otros factores, en el que la Oficina de Desastres del Distrito dice, mira, el 2024 va a ser muy complicado, sobre todo porque vamos a tener un 80% menos de lluvia y por esa razón es necesario tomar unas medidas. Bogotá tiene un plan maestro de abastecimiento de agua, se están haciendo unas obras que incluso implicaron que se desocupara gran parte de los embalses para realizarlas, para aumentar su capacidad, para mejorar su capacidad, pero pues todo eso no ha sido suficiente. La verdad es que, en efecto, el fenómeno del Niño golpeó la ciudad de una manera en la que no estaba previsto, pero también lo que les mencionaba anteriormente, se disparó de manera ostensible el consumo, la llegada de nuevas personas a vivir a Bogotá, en donde se puede atribuir también a la migración, al desplazamiento interno, todos los factores que hacen que las capitales terminen siendo las más densamente pobladas del país, pero también un crecimiento desordenado de la vivienda. Incluso autoridades ambientales, como la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, le han pedido a los alcaldes apretarse el cinturón a la hora de seguir aprobando licencias de construcción. No hay agua para tanta gente. Está bueno desarrollar la vivienda, es bueno garantizar la vivienda digna a todos los habitantes de los municipios, pero se están creando estos nuevos unidades residenciales y ciudadelas sin tener en cuenta la falta de recurso hídrico. Entonces digamos que todo eso se sumó, la suma de todos esos males nos generó esta emergencia que tenemos hoy en día. El distrito sí ha hecho algunas campañas para que se ahorre agua, hay que ver cómo se comporta Bogotá, si la gente es solidaria y si en cuestión de 6 meses podemos, llegar a solventar el tema de la falta de agua. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en 7 países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. El domingo tuvo lugar en México el primer debate entre los 3 candidatos a las elecciones presidenciales del 2 de junio. Estaban la oficialista Claudia Sheinbaum y la opositora Xóchitl Gálvez, que son las más opcionadas, y también Jorge Álvarez Maínez. Sheinbaum es de la coalición encabezada por Morena, el partido político del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gálvez tiene el apoyo del Partido de Acción Nacional, el PAN, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. En el debate, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum se atacaron duramente. Gálvez dijo que Sheinbaum fue indolente respecto a algunos accidentes cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y Sheinbaum acusó a Gálvez de no decir la verdad en ciertos episodios. Sigue siendo fría, sin corazón. Yo te llamaría la dama de hielo, porque no veo cómo ni siquiera te atrevas a voltear. Aquí la candidata del PRIAN, pues la verdad es que dice muchas mentiras, porque no sé con cuánto dinero va a poder pagar los medicamentos en instituciones privadas, porque además, como ya lo dijimos, eso genera enorme corrupción. A lo largo de la campaña, Claudia Sheinbaum ha superado ampliamente en los sondeos a Xóchitl Gálvez. Tras el debate del domingo, esta tendencia pareció confirmarse. Según una encuesta de Encol, para el 46% de la gente ganó Sheinbaum, para el 25% Gálvez y para el 10% Álvarez Maínez. ¿Se consolida entonces Claudia Sheinbaum como la candidata más firme a la presidencia de México? Y si es así, ¿por qué? Llamamos ayer a la capital de ese país a Mariel Ibarra, la editora política de Expansión. Pues a mí me parece que en este primer debate presidencial que vimos la noche del domingo, pues ante el no brillo
de los candidatos de oposición como se esperaba, pues sin duda la candidata ganadora es Claudia Sheinbaum de manera indirecta, no porque también lo haya hecho de manera excelente, sino porque los demás o los otros dos candidatos no logran conectar con las audiencias, no logran meterse en el discurso como se hubiera querido, pues para tratar de aventajar, para tratar de llegar a esos votantes, a esos indecisos que todavía tenemos, pues rumbo a la elección del 2 de junio. Por un lado, la candidata de la oposición, Xochitl Gálvez, pues hace varias acusaciones a lo largo del debate, pone varios temas, varias cartulinas sobre la mesa con señalamientos hacia la candidata Claudia Sheinbaum, pero me parece que no logran conectar lo suficiente, que no logran poner a Claudia Sheinbaum contra las cuerdas, y pues en ese sentido sale fortalecida la candidata oficial. Me parece que también Xochitl Gálvez lo que trata es de proyectarse como una candidata mucho más seria de lo que estamos acostumbrados en sus presentaciones diarias, en sus mítines diarios, en donde vemos a una Xochitl Gálvez mucho más dicharachera, mucho más bromista. En esta ocasión no lo fue. No sé si fue correcto cómo la percibió el votante. Sin embargo, me parece que es claro, Claudia Sheinbaum lleva una ventaja muy grande y creo que este debate no fue suficiente para los candidatos de oposición para lograrse meter al 100% en la elección. Vamos a ver cómo llegan a este segundo debate, que será en abril, a finales de abril, y en donde los temas serán económicos. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció ayer un cambio en la política de compra de viviendas costosas por parte de fortunas extranjeras, fijada en 2013 por el gobierno conservador de Mariano Rajoy. A iniciar el procedimiento para eliminar la concesión de la llamada Golden Visa, que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de $500.000 euros en bienes inmuebles. Desde que se estableció la Golden Visa, más de 11.400 personas han conseguido un permiso de residencia en España. Hace 2 años, la Unión Europea alertó de la cantidad de gente que, por la guerra en Ucrania, iba a usar ese mecanismo para residir en países comunitarios. Las operaciones de cambio de sexo y la maternidad subrogada van en contra de la dignidad humana, afirmó ayer el Vaticano. En un documento titulado Dignidad Infinita y aprobado por el Papa Francisco, la Iglesia Católica señala que Dios creó al hombre y a la mujer como géneros distintos y que la humanidad no debe tratar de convertirse en Dios. El texto condena también los vientres de alquiler y dice que un niño tiene derecho a un origen humano y no inducido. Varias asociaciones, entre ellas algunas personas trans, rechazaron el documento. Donald Trump, expresidente y candidato republicano a las elecciones de noviembre en Estados Unidos, dijo ayer que la decisión de permitir o no el aborto debe ser tomada por ley o por voto popular o por ambos en cada uno de los estados. The states will determine by vote or legislation or perhaps both, and whatever they decide must be the law of the land, in this case, the law of the state. Trump dijo que de esta manera lo decidido será la ley de la tierra o de cada estado. Algunos grupos antiabortistas lo criticaron. En junio de 2022, la Corte Suprema echó abajo el fallo del caso Roe vs. Wade, que garantizaba el derecho al aborto en todo Estados Unidos. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.